Muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este lugar de reunión para participar de este primer culto dominical. A nuestros hermanos, a nuestros amigos y a tantas familias que están congregados, reunidos, conectados desde algún lugar, les damos la bienvenida y les enviamos un gran abrazo desde aquí, desde la Iglesia Central de Milagro. Bienvenidos, Dios nos bendiga. Adoremos al Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor Jesús sea celebrado, porque digno es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Amén.
Oremos. Señor amado, te adoramos. A ti que eres el Cordero, Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y te levantaste victorioso, Señor, victorioso de esa tumba. Allí tú no estás. De allí te levantaste. Y ese triunfo también fue el triunfo de tu iglesia. Te adoramos, te bendecimos por lo que tú eres en nuestra vida, Señor. No tenemos ningún mérito. Todos los méritos son de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Invocamos tu nombre en esta mañana. Venimos ante tu presencia, sabiendo que nos escuchas, sabiendo que estás allí, sabiendo que tu presencia nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Y te rogamos como iglesia por la unidad de ella, Señor, que tú nos mantengas unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe. Y así unidos en ese sentir, te rogamos por nuestro país y por quienes nos gobiernan, por quienes tú pusiste en lugares de honra para administrar y para gobernar nuestro país. Ten misericordia de nuestras autoridades y de toda esta crisis social que vivimos. Y que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, la que guíe a cada familia, a cada cabeza de hogar. Que nos volvamos a tu palabra, que como pueblo tuyo estemos siempre delante de ti, en comunión, leyendo tu palabra, rogándote a ti por tantas peticiones y situaciones. Te rogamos, Señor, por quienes están padeciendo alguna enfermedad del cuerpo, que tu mano poderosa sane a cada uno conforme a tu voluntad y que tú levantes, Señor, la vida de aquellos que están decaídos, desanimados, sin esperanza. Que tú seas esa esperanza viva y eterna. Usa tu palabra hoy por medio de tu siervo, Señor. Que la use con tu autoridad, con tu sabiduría, y que tu pueblo te alabe y te adore por tu palabra, bendita palabra, que has preservado a través del tiempo y de las generaciones. Esa palabra que llega oportuna a cada corazón, y que todo aquel que se sienta inquietado por ella la pueda recibir con gozo y sus vidas puedan ser transformadas.
como nosotros hemos experimentado esa transformación. Señor, que tu iglesia se levante como testigo de tu amor para predicar a las naciones, que las naciones te conozcan, que podamos dar ese testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que tu palabra siga transformando, siga llenando, siga supliendo y trayendo esperanza a todo aquel que le escucha. Te rogamos por aquellos que lloran a sus muertos. Te rogamos, Señor, que tú los levantes en esperanza, en fortaleza, y llena, Señor, siempre a tu iglesia de tu sabiduría e inteligencia. Nos hemos unido en esta mañana, en este lugar de reunión para adorarte. Tú eres, Señor, ese motivo de nuestra adoración. Todo es para ti, todo lo hemos preparado para ti, y aquí está nuestra vida rendida delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia eterna con tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Es el tiempo que los niños deben pasar a su lugar de reunión. Los padres, por favor, envíen a sus niños para que ellos reciban la enseñanza en este tiempo. Y seguimos alabando al Señor. Jesús nos atrajo y hoy vivimos para Él, hablamos de Él y testificamos de Él. Yes, I
Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera así, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor, pues veo en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. De la siguiente manera: llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará,
Mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hermanos, tomen asiento, escuchemos el mensaje. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Les doy un saludo fraterno en el amor de Jesucristo a ustedes, los aquí presentes, en este culto devocional, y también una alegría que muchos hermanos se conecten con nosotros en este culto y meditemos, reflexionemos en la bendita palabra de Dios. El tema del capítulo 31 de Éxodo es: el diseño del tabernáculo de reunión concluyó. Y hemos dicho que el tabernáculo es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Cada parte representa una virtud de nuestro Señor. Y aquí tenemos en las pantallas una diapositiva mostrando más o menos cómo era el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés construir. A la entrada tenemos el altar de sacrificio. Por favor, si pueden señalar el altar del sacrificio. Allí se quemaba el holocausto, o se quemaba el animal que era ofrecido a Dios. Este altar representa a nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz derramó toda su sangre, murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. Luego los sacerdotes tenían que lavarse en la fuente de bronce, y esa fuente de bronce que contenía agua representa la palabra de Dios que nos limpia. Dijo el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios. Cada día debemos de estudiarla, meditar en ella y, lo más importante, obedecerla. Una vez limpio, entraba al lugar santo, y lo primero era arreglar las lámparas o arreglar el candelero o el candelabro con sus 6 brazos, 3 hacia la derecha, 3 a la izquierda, 1 en el centro. Tenía que cebarle aceite. Ese aceite representa el Espíritu Santo de Dios, para que nuestra vida arda, para que nuestra vida alumbre. Tiene que estar llena de aceite, llena del Espíritu Santo de Dios. Y también las mechas tenían que ser limpiadas para que haya luz, o para que la luz sea clara, sea diáfana. Y así también en nuestra vida tiene que ser quitado el pecado, lo malo debe ser cortado para que nuestra vida pueda resplandecer, su vida resplandezca y mi vida también. Luego se acercaba al altar de incienso para ofrecer oraciones delante del propiciatorio, correcto. Ahí está el altar de incienso. Entonces el sacerdote llevaba sus ruegos a Dios, las necesidades del pueblo. Ahora nuestro gran sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y vamos a Dios el Padre por medio de Él. Y luego también está la mesa de la proposición, donde estaban los panes, 12 panes que eran cambiados cada sábado, y era para alimento del sacerdote, en este caso
del sumo sacerdote y también de los otros sacerdotes. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. El lugar santísimo, por favor, señale. Ahí está, correcto. El lugar santísimo, allí estaba un mueble muy especial, un altar de oro. Y allí dentro de ese arca del testimonio estaban las tablas con los mandamientos de Dios, también la vara de Aarón que floreció y una porción del maná con que el Señor alimentó a su pueblo en el desierto durante 40 años. Y sobre el arca del testimonio el propiciatorio, una tapa de oro con 2 querubines de oro puro inclinados adorando a Dios. Dios hablaba desde ese lugar con Moisés. Por esto, en el capítulo 30 nos dice, donde me reuniré contigo. Dice el capítulo 30, el verso 36, y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santificada. Está hablando de el incienso que se ponía en el tabernáculo y en el lugar donde Moisés se encontraba con Dios y Dios con Moisés, había olor grato. Cuando nuestra vida está enteramente santificada, emana un grato olor, pero cuando en nuestra vida hay pecado, entonces nuestra vida hiede, nuestra vida hace que muchos se alejen de conocer a Dios. En la parte de afuera se lo conoce como el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Todo el tabernáculo con sus respectivos muebles representaba a nuestro bendito Señor Jesucristo, Dios eterno que se encarnó, que tomó forma humana. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, en el gran día de la expiación, con la sangre de un macho cabrío. Y Cristo entró una sola vez, Cristo entregó su vida una sola vez, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y ahora quedó abierto el camino para ir a Dios. Pero no podemos ir directamente a Dios, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él no es un camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí tenemos el testimonio de estos muebles enteramente santificados dentro del tabernáculo que, como hemos dicho, representa al Señor Jesucristo. Gracias. Pueden quitar la diapositiva, muchas gracias. Veamos el capítulo 31 del libro de Éxodo, y el tema para este capítulo es el diseño del tabernáculo de reunión concluyó. Y vamos a estudiar este capítulo 31 de Éxodo en 4 partes. La primera parte, el llamamiento que Dios hizo de Bezaleel y de Aholiab. Y esto lo tenemos en los versículos 1 al 6 que volvemos a leer con ustedes. Por favor, en nuestras Biblias, Éxodo 31, 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Tomen nota que los que servían en el tabernáculo eran de la tribu de Leví, pero el pueblo de Israel tenía que funcionar como el cuerpo humano, así como la iglesia.
funciona como el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función específica. Y la función de cada miembro es importante. Así también a Dios no solo le servían los levitas. Aquí tenemos que Bezaleel era de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, llena del Espíritu Santo a un predicador como yo, llena del Espíritu Santo a un pastor, llena con su Santo Espíritu a uno que canta, a uno que toca un instrumento, lo llena con su Santo Espíritu, a un diácono, a una diaconisa, a un maestro de un grupo discipulado, al que dirige una célula evangelística, al conserje que sirve en la iglesia del Señor, al que visita, al que aconseja, al que administra, al que ora por los enfermos. El Espíritu Santo de Dios llena a cada persona, dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Hemos dicho, cada creyente tiene su don, cada creyente tiene sus talentos que Dios nos ha repartido, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él, con Bezaleel, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Vean ustedes, los levitas servían a Dios, su tribu Leví, y también estaban estas personas de Judá, y ahora se nombra a los de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo tenía que ser construido, tenía que ser elaborado con mucho cuidado, en santidad, con temor reverente, porque cada uno de esos muebles del tabernáculo representaba alguna virtud de nuestro bendito Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que todos en la iglesia del Señor somos útiles. El día que nos convertimos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando pusimos nuestra fe en el Señor, Él nos dio el Espíritu Santo y también nos repartió los dones. Los dones son capacidades especiales dadas por Dios, y los dones son dados para ser usados. De estos dones se habla en Romanos, también en 1 Corintios, en Efesios. Hay por lo menos 4 listas, alrededor de 20, 21 dones que el Señor reparte a los miembros de la iglesia. Y cada uno debe de ejercer su don o ejercitar su don y disponerlo para la obra de Dios, para servir al pueblo de Dios. Y al servir al pueblo de Dios estamos sirviendo a Dios mismo. Busquemos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Tengan la amabilidad, busquen en sus Biblias Romanos, el capítulo 12, los versículos 4 al 8. Dice Romanos 12, 4 al 8.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, eran 12 tribus en Israel, pero no todos los miembros tienen la misma función, noten ustedes. Así nosotros, en la iglesia del Señor, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia de Dios que nos es dada, Dios ha repartido los dones. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, el maestro, dedíquese a la enseñanza. El que exhorta, el que aconseja, en la consejería, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Todos debemos ser generosos en el pueblo de Dios, pero hay personas que tienen el don de repartir y dan mucho más para la bendita obra de Dios. El que preside, de ahí viene la palabra presidente, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. La iglesia funciona como el cuerpo humano. En la iglesia del Señor, unos son boca, otros son ojos, otros son oídos, otros son corazón, otros son pulmones, otros son riñones, brazos, pies, dedos, lengua. Cada miembro en el cuerpo humano es importante. Qué importantes son los pulmones y qué importante es el corazón y las arterias y las venas. A un miembro pequeñito que algunos se lo cortan o se lo operan, le hacen una cirugía, apéndice, es importante. Cada miembro cumple su función, a cada miembro Dios en la persona del Espíritu Santo nos ha repartido dones y talentos y estos son dados para ser usados. También busquemos Efesios 4, 11 y 12. Estaba Bezaleel, estaba Oholiab y estos debían servir al Señor con muchísima gente en la construcción del tabernáculo. Y dice Efesios 4, 11 y 12, y Él mismo, ese Él, un pronombre personal que se refiere a Cristo, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar significa capacitar, entrenar, significa remendar, hacer aptos, armar. Esa palabra tiene que ver con unir huesos rotos, a fin de perfeccionar a los santos, a toda la iglesia. Por esta razón estamos promoviendo que todos se matriculen en el seminario, para que cada uno le sirva a Dios con su don, a fin de perfeccionar a los santos, a todos, sin acepción, para la obra del ministerio, para que cada uno ejercite su ministerio, su don, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa, al conocer la palabra de Dios, al ser perfeccionados, mientras Dios va puliendo nuestro carácter, nos parecemos cada día más a Jesús. La meta, la santa aspiración de todo creyente debe ser como Jesús, imitar a Jesús, amar como Él, perdonar como Él.
también nadie va a sufrir como Él, pero sufrimos. Y Cristo se identifica con nosotros cuando sufrimos, porque Él también sufrió. Generosos como Él, humildes como Él, mansos como Él. En todo momento decir la verdad como Él. Nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. Somos perfeccionados para parecernos a Él. Y Jesús es diligente, Él es muy trabajador y nosotros debemos imitarlo a Él. Fueron llamados en el capítulo 31 que estamos estudiando, fueron llamados Bezaleel y Aholiab para servir en esa obra primorosa, la construcción, la elaboración del tabernáculo de reunión y también los muebles sagrados que hemos nombrado y que vimos en la diapositiva. Así cada creyente debe servir al Señor con su don y con su talento. Mi hermano, no permita que su don esté guardado o que se oxide por la falta de uso. Dice un autor, es mejor desgastarse sirviendo a Dios que oxidarse no haciendo nada. En segundo lugar, el tabernáculo debía ser construido como Dios lo había mandado. Leamos las partes, los muebles del tabernáculo en los versículos 7 al 11. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Si puedes poner otra vez el tabernáculo, aquí están las partes. Todo el edificio es el tabernáculo de reunión. El arca del testimonio va de la parte más sagrada al fondo, el arca del testimonio. Sobre el arca del testimonio, dice el verso 7, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios. La mesa de la proposición, donde están los panes, la mesa de la proposición, el candelero o candelabro, señálelo, candelero o candelabro para alumbrar, y todos sus utensilios, el altar del incienso frente al propiciatorio, donde el sacerdote oraba, y Pablo dijo, orad sin cesar. El Señor Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es lo que menos hace el pueblo de Dios? Lo que menos hacemos, orar. Y si hubiéramos orado, no hubiéramos fracasado. El altar del incienso. Nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo, porque Él es intercesor, sigue intercediendo por nosotros. Vamos a Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El altar del holocausto en la parte de afuera, fuera del tabernáculo, esto es primero, o el altar del sacrificio. Holocausto significa que la ofrenda era quemada totalmente, y todos sus utensilios, y la fuente de bronce y su base. La fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban antes del sacrificio y después del sacrificio. Se lavaban y una vez limpios ingresaban al lugar santo. No podemos ir a Dios con una vida sucia, una vida manchada. La primera oración que Dios escucha de una persona no creyente, de un incrédulo, es su oración de arrepentimiento. El pecado tiene que ser quitado de su vida para que pueda tener acceso a Dios. ¿Y quién quita el pecado? ¿Quién limpia el pecado? Únicamente la sangre que Jesús derramó en la cruz. Dice el verso 9, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas de Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos,
para que ejerzan el sacerdocio, y el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Pueden poner, por favor, la vestimenta de Aarón y la vestimenta de sus hijos. Ahí está la vestimenta sagrada de Aarón. Comenzando de la parte íntima, de adentro hacia afuera, la túnica de lino, luego el manto, el efod, el cinturón o la faja. Sobre el efod estaba el pectoral, y en el pectoral las 12 piedrecitas, y en cada piedrecita, cada una de las 12 tribus de Israel. No aparecía allí la de Leví ni la de José, en lugar de los dos, Manasés y Efraín. Y en el efod, en la parte de los hombros, piedras de ónice sobre los hombros. Y en esas piedras de ónice sí estaban, en la una, 6 nombres de los primeros 6 hijos de Jacob, y en la segunda piedra estaban los nombres de los otros 6. Sobre esas piedras de ónice estaban los 12 nombres de los hijos de Jacob. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba en nombre del pueblo e iba a Dios como un intercesor. Y este es el lugar que ocupó nuestro bendito Señor Jesucristo, llevando sus pecados y los míos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sobre la cabeza la mitra, y en la mitra una diadema preciosa de oro, que decía, estaban unas palabras: santidad a Jehová. Debemos de cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuando venimos a Cristo, Él sacó esa mente sucia, ese cerebro podrido, y nos dio otra mente. Ahora pensamos como el Señor, y hay que cuidar los pensamientos. Y dentro del pectoral estaban 2 piedrecitas, Urim y Tumim. Dicen los estudiosos que una decía sí, otra no, y cuando le venían a pedir consejo, el sumo sacerdote tomaba una de esas 2 piedras y daba la respuesta, porque Dios decide. Aún dicen proverbios que una persona puede tirar un dado, pero Dios decide cómo cae. Esto da a entender que en todo momento tenemos que ir a Dios buscando su voluntad, ya no en un dado, ya no en Urim y Tumim, sino por medio de la bendita palabra de Dios. De estas 2 piedras se habla en el capítulo 28, verso 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. El Señor Jesús nos enseñó que nuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, en los versículos 7 al 11 se nombra todos los muebles, las cosas, el incienso que debía ser preparado, así como Dios lo había ordenado por parte de Bezaleel, de Aholiab y todo su equipo que Dios juntó para trabajar en el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Él descendió, Él vino a esta tierra. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1 y el verso 14. Dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así como el tabernáculo estaba
en medio del pueblo. Allí habitaba Dios, el Dios eterno, el único Dios verdadero, se hizo hombre y vino a vivir aquí en la tierra. Puso aquí en la tierra su tabernáculo y podemos ir a Dios el Padre por medio de Él. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice otra versión, puso entre nosotros su tienda, su carpa, su casa, su cabaña, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, yo lo vi, yo lo palpé, yo estuve junto a Él. No hay la menor duda, Cristo es Dios, Dios hecho carne, Dios que se humanó, Dios que se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca. ¡Qué maravilla! Cristo vino a vivir entre nosotros para salvarnos y para darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Segunda a los Corintios 5, 1 al 4. Busquemos, hermanos queridos, segunda a los Corintios 5, 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo humano, este cuerpo de tierra en el que vivimos, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Vamos a morir, este cuerpo volverá a la tierra, pero el Señor con su poder nos resucitará con un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir con Él en el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuál será nuestra habitación celestial? El cuerpo glorificado. El cuerpo como el cuerpo con el que resucitó Jesús, apto para vivir en el cielo, para estar con Dios. Este cuerpo es apto para la tierra, hecho de la tierra y volverá a la tierra. Se enferma, se duele, se envejece, se encorva, pero Él nos dará un cuerpo glorificado con el que estaremos con el Señor. Y veremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, como bien Juan lo describe a Él y en su trono en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Quiere decir que aquí en la tierra se sufre, gemimos, enfermedades, necesidades materiales, sufrimiento entre cónyuges, sufrimiento con los hijos, el sufrimiento de la inseguridad. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuándo será absorbido lo mortal? Cuando muramos. Y el Señor nos resucitará. El mismo Cristo que se levantó con su poder, por su propio poder, como lo dice Juan 10, Él nos levantará y nos revestirá del cuerpo glorificado para estar con el Señor para siempre. Ya no habrá muerte, no habrá dolor, el cuerpo ya no se enfermará, no se debilitará, no se envejecerá, no se arrugará. Ya en el cielo ninguna persona debe procurar hacerse alguna cirugía, porque tendremos
un cuerpo eterno. ¡Qué maravilla! Gracias al Señor por la vida aquí en la tierra, pero pronto se agota, pronto se termina y tenemos que estar preparados para el encuentro con Dios. Bien, el tabernáculo debía ser construido como Dios lo había mandado. En tercer lugar, el día de reposo debía ser guardado. Éxodo 31, busquemos el capítulo que estamos leyendo, Éxodo 31, 12 hasta el 17. Era importante porque Bezaleel y Aholiab iban a trabajar arduamente y debían hacerlo por 6 días y uno tenían que descansar. Por eso les recuerda, en el verso 12, habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Escuchen, hermanos, el que lo profanare, de cierto morirá. Hay una secta que enseña que hoy se tiene que guardar el sábado. Entonces, ¿y qué pasa con aquellos de esa secta que no lo guardan? Debían morir, porque no todos lo guardan. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, y esto sigue siendo igual hoy, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Pero a los que promueven diciendo que hay que guardar el día sábado, vemos que no les pasa nada. Bueno, esto fue para el pueblo de Israel. Nosotros hoy cada día adoramos a Dios. Dice Pablo que algunos hacen diferencia entre día y día, otros no. Nos congregamos el día domingo, el primer día de la semana, porque Cristo resucitó el domingo. El sábado no, porque el sábado estuvo Cristo en la tumba. El domingo se levantó muy de madrugada y nosotros venimos a este culto muy de mañana. Nos levantamos muy oscuro y nos preparamos para venir y juntos adorar a Dios cada domingo, cada primer día de la semana. Y el día domingo vino el Espíritu Santo. Cuando la iglesia arrancó, inició de manera formal. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Cristo es nuestro día de reposo. Hoy tenemos reposo permanente en Él, no solo el sábado, sino todos los días. Y todos los días lo adoramos a Él. Todos los días le cantamos. Todos los días tenemos que obedecerle, que servirle. Todos los días. Y no hay duda, de manera muy especial, el primer día de la semana, esto es el domingo, porque Cristo se levantó de entre los muertos.
Vamos a leer unos versículos. Por favor, busquemos en 1 Corintios 16, 1 y 2. 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. Esto habla de continuidad. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Habla de individualidad. Según haya prosperado. Habla de proporcionalidad. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí nos damos cuenta con claridad que la iglesia del Señor en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, domingo a domingo se reunían, se congregaban para ofrecerle culto a Dios como lo hacemos nosotros hoy. También busquemos en Colosenses el capítulo 2, tengan la bondad, Colosenses capítulo 2, los versículos 16 y 17. Dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo está diciendo que algunos hacen diferencia entre un día y otros creyentes no hacen diferencia. Todos los días hay que amarlo, todos los días hay que adorarlo, todos los días tenemos que mostrar en nuestra vida que Él vive dentro de nosotros, y todos los días debemos resplandecer y ser testigos de su amor. Así que cada día, cada minuto tiene que ser consagrado al Señor. Y en último lugar, el cuarto punto, el dedo de Dios escribió los mandamientos. Vamos o volvamos a Éxodo, el capítulo 31 y el verso 18, que dice de la siguiente manera: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Yo quiero rogarles, hermanos, que subrayen la frase con el dedo de Dios, porque queremos insistir en esta mañana, en este día, en este momento, que la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, escrita con el dedo de Dios. Dios usó a alrededor de 40 autores a lo largo de 1600 años, 1500 años antes de Cristo, comenzando con Moisés, 100 años después de Cristo con Juan en la isla de Patmos. En 1600 años Él escribió toda la palabra revelada, y toda es la palabra de Dios, inerrante, inmutable, no cambia, es verdad. Toda ha sido escrita por el dedo de Dios. Y hermanos amados, hacemos bien en estudiarla, en interpretarla correctamente. Guardarla quiere decir ponerla por obra, enseñarla a otros creyentes y predicarla a aquellas personas que están perdidas en sus delitos y pecados. Vamos a leer unos textos del Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Juan, busquemos el capítulo 8. Evangelio según San Juan,
Busquemos el capítulo 8 y allí veremos que Dios también, en la persona del Señor Jesucristo, escribió con su dedo. 8, 1 y siguientes del Evangelio según San Juan. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio o de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Yo no tengo la menor duda, hermanos, que el mismo dedo que escribió en las tablas los mandamientos, ese mismo dedo escribía en tierra. ¿Y qué escribía? Lo mismo. Estaban acusando a una mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio, pero ellos también eran adúlteros. Y seguramente Jesús escribió adúlteros, escribió personas que hurtan, ladrones, escribió falso testimonio. Eran personas que tenían ídolos y dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no matarás. El mismo dedo que escribió la ley estaba escribiendo allí en tierra. Y luego dice el verso 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Por qué? Porque dice el verso 7: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Y qué le dijo el Señor a esta mujer? En la última parte del versículo 11: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús escribió en tierra su dedo. No nos dice el texto qué escribió, pero es el mismo dedo que escribió Éxodo, el capítulo 31, el versículo 18, que lo vamos a leer otra vez. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Insistimos, el dedo de Dios escribió en tierra cuando acusaban a aquella mujer encontrada en el acto del adulterio, mujer a quien Dios perdonó, así como Él nos ha perdonado a nosotros. Hermanos queridos, amada iglesia, estudiemos la Biblia, porque toda ella es la palabra inspirada por Dios. Toda ella es la palabra respirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir maduro, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando estudiamos la palabra del Señor y la obedecemos, cada día tenemos un carácter como el del Señor Jesucristo. Su meta es ser como Jesús. Mi santa aspiración también, ser como Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde
y nos mantenga en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo les ruego que estemos de pie y vamos a orar para concluir este culto, esta predicación. Pónganse de pie, hermanos, y oremos a Dios. Soberano Dios, gracias por tu palabra que permanece para siempre, por este diseño del tabernáculo de reunión que es una figura del Señor Jesucristo. Y así como el sumo sacerdote ingresaba una vez al año en el gran día de expiación, entraba al lugar santísimo con sangre, así Cristo ingresó al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el camino quedó abierto para que toda persona pueda ir a Dios, pero pueda ir a Dios por medio del Señor Jesucristo. Jesús dijo aquí en la tierra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Señor, por derramar tu sangre en la cruz, sangre bendita que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos a vivir santamente. Mi hermano, mi hermana, aquí de pie, confiese al Señor su pecado. Confesemos nuestros pecados, porque cuando los confesamos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te confesamos nuestros pecados. Y también, amigos queridos, los que nunca se han arrepentido, arrepiéntanse en este momento. Si alguno está conectado, cargado de pecados, en vicios, vuélvase a Dios y dígale al Señor así: Señor, me arrepiento de mis pecados, pongo toda mi confianza en ti, perdóname, límpiame con la sangre bendita que derramaste en la cruz, lava las manchas de mi alma, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, no otra religión, sino otra vida. Gracias porque me has amado, me has perdonado y en este momento me has limpiado con tu sangre preciosa. En Jesucristo nuestro Salvador te agradezco. Y gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a permanecer con la mirada en ti, viviendo en santidad, porque tú dijiste: sed santos porque yo soy santo. Y que vivamos en integridad, que nuestra vida se parezca a Jesús, que tengamos el carácter como el de Jesús. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.